Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de televisión y de radio, también de redes sociales. Transmitimos a través de la señal televisiva Telecolor, pero además lo tenemos en nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV y en todas nuestras redes sociales, además también a través de Luz Radio 102.9 FM, nuestra querida Luz Radio. Hoy con un invitado muy especial, regresa al programa A Ocho Columnas Eliseo Fermín, a quien lo recibimos con mucho cariño. Bueno, nos encomendamos a Dios Todopoderoso porque sea un programa altamente noticioso. Para la presentación de nuestro espacio, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor, en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección Elizabeth Miquilena, en la producción de Luz Radio Gustavo y Moraima Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y leer a través de nuestros portales aliados, Servicio de Información Venezuela, el diario ¿Qué pasa?, el diario La Verdad, Somos Noticia Col y también a través de la página web del diario Contraste. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros medios de comunicación aliados del programa A Ocho Columnas, donde va a poder ver y va a poder leer lo mejor que deje esta conversación que vamos a tener el día de hoy con Eliseo Fermín, dirigente político zuliano, ex diputado del Consejo Legislativo del Estado de Zulia y también perteneciente en su momento a los partidos políticos Un Nuevo Tiempo y también al partido Acción Democrática. Pero antes que todo, Eliseo Fermín, muchas gracias por aceptar la invitación del programa A Ocho Columnas. Bienvenido a esta conversación con nosotros. Muchas gracias a ti y a tu papá por prestarme la ventana de ese prestigioso programa de A Ocho Columnas para comunicarme con todo el pueblo del Zulia en estos momentos que hay una escasez marcada de medios de comunicación. Pues sí, así mismito es. Eliseo Fermín fue presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, creo que por 2 periodos consecutivos. 3. Sí, 3, ¿verdad? 3. Sí. Bueno, dirigente de mucho fuste. Mucho más atrás, Eliseo además fue director del Consejo Nacional Electoral en la región zuliana. Se llamaba para entonces Consejo Supremo Electoral. Bueno, cuando el Consejo Supremo Electoral era una institución de una alta credibilidad, ¿no? Eliseo. Sí, ciertamente en esos momentos el Consejo Nacional Electoral, cuando fue pleitizándose las elecciones, que pasamos de votar por tarjetas de colores en listas y cerradas a la nominalidad y hasta la uninominalidad, efectivamente en aquel momento los resultados tenían muchísima más credibilidad que la que tenemos ahora, sobre todo porque de ese proceso formaban parte actores políticos y los mismos eran transparentes, no transparentes como son estos momentos, sino transparentes. Perfecto. Por cierto, comencemos por ese tema. ¿Tú piensas, Eliseo, que el llamamiento que hay para la escogencia de un nuevo CNE pudiera ser el punto de partida para el regreso de la oposición a la arena electoral? Ese título a mí no me gusta. La oposición estuvo en la arena electoral durante 10 años. Que nos retiramos en el año 2005 porque el gobierno planteó la incorporación de las máquinas captahuellas sin la supervisión de los otros factores que intervenían, pero participamos en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2013 y hasta en el 2015 que ganamos
y ya creo que eso te lo dije en un programa anterior, el gobierno dio una patada a la mesa y todos los diputados de Amazonas, le quitó el presupuesto a la Asamblea Nacional, le quitó la televisora a la Asamblea Nacional, declaró en desacato al poder que nombra el resto de los poderes. De verdad que en mi criterio no es correcto, y discúlpame que tú eres el periodista, pero en mi criterio yo no estoy de acuerdo con la frase de que regresamos a la arena electoral. El gobierno nos está atadas después de haberlo derrotado. Esa es la verdad. Un gobierno que no acató la voluntad popular. Te pongo otro ejemplo. En el año 2007 nosotros fuimos a consulta que se le hizo al pueblo para ver si se cambiaba la Constitución. Y yo recuerdo que el presidente de aquel entonces, Rafael Pía, redactó un decreto, como él dijo, de puño y letra, que decía, un decreto, no, un artículo, que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del poder popular, del poder comunal. Este no nace del sufragio ni de elección alguna. Y nos llevaron a la última elección a elegir los diputados indígenas de mano alzada. Eso contraviene la letra de la Constitución, pero además el mandato de la 7 que dice que ese tipo de elecciones no se puede hacer en Venezuela. Entonces, no es lo más justo con la realidad política venezolana el hecho de que se diga que regresa. El gobierno rompe las del juego. Es como aquel muchacho, el gobierno, muchacho malcriado, que cuando le tocaba a él perder, entonces agarraba los guantes y los bates y se los llevaba porque era el dueño de eso, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, pero el gobierno no nos puede llevar arreados a un proceso electoral. Los procesos electorales tienen que ser creíbles, auditables, con garantías, supervisados. Preguntémonos en este momento, ¿por qué el gobierno se niega a que en nuestras elecciones existan, ¿cómo llaman?, observadores internacionales? ¿Qué oculta el gobierno que no quiere que hayan observadores, ni siquiera veedores, sino acompañantes? Algo pasa, porque el que no la debe, no la teme. Y no puede ser que luego de que hagan todas estas cosas, elecciones sin garantías, digan, es que la oposición no quiere venir a la arena electoral. Mira, la realidad es la siguiente. Preguntémonos por qué el gobierno no permitió que la asamblea anterior nombrara el Consejo Supremo, el Consejo Nacional Electoral, como correspondía de acuerdo a la ley. Entonces me nombro una Asamblea Nacional a mi real saber y entender, y te invito a convalidar los hechos que yo haga. Por supuesto que el gobierno tiene que saber que está actuando de mala manera, y por eso la comunidad internacional no lo acompaña, le están haciendo observaciones a todo lo que hace el gobierno porque no tienen un origen democrático. Eliseo, es cierto gran parte de tu análisis, pero en la actualidad pareciera que hay un sector cada vez más grande del país que le dice a la oposición, epa, es cierto lo del pasado, pero estamos ante una nueva realidad y la oposición desde el año 2016 no se presenta formalmente en elecciones. Inclusive la sociedad civil presenta candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. Esto no ha servido dentro del G4 para hacer un proceso de reflexión sobre impulsar un mecanismo de presión real que desemboque en condiciones electorales para volver a participar. Porque hay un sector del país que piensa que la oposición no ha hecho lo suficiente para presionar por garantías electorales para volver a elecciones, sino que todo lo ha apostado al tablero internacional. Y a la vista ha estado que no ha logrado los resultados que se han prometido en los últimos años. No, ni participando en las elecciones tampoco se han logrado esos resultados. Ganamos en el 2015 y el resultado fue que inhabilitaron a la Asamblea.
Ese fue el resultado de un tribunal supremo que estaba mal nombrado y que debía ser corregido ese acto administrativo por la Asamblea Nacional, y a quienes debían repetirse, corregirse por haber violado la ley, le dijeron a los electos por el pueblo: ustedes están en acato de lo que yo diga. Esa es la situación en la que nos tiene el gobierno. Todas las instituciones en Venezuela han sido nombradas de forma contraria a lo que dice la letra de la Constitución. Ni el TCJ, ni la Asamblea Nacional, ni la fecha, ni las condiciones de la elección de presidente, ni del número de diputados de la Asamblea, ni el defensor del pueblo, ni el fiscal general de la República, ninguno de los funcionarios del alto gobierno y de los 5 poderes de Venezuela están nombrados de acuerdo a lo que dice la letra de la Constitución. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que buscar una salida a esto, porque una cosa es el pasado y otra cosa es el presente, pero el gobierno también tiene que entender que nosotros, los venezolanos, no somos ganados, ni que nosotros somos obreros de su finca, ni que nosotros somos soldados de esos cuarteles donde ellos están, que nosotros recibimos instrucciones del gobierno. No, las democracias no se construyen de esa manera. Tiene que haber una negociación donde las elecciones sean creíbles y transparentes, porque lo que tenemos en este momento no le sirve ni al gobierno, ni a la oposición, ni mucho menos al pueblo de Venezuela, ¿no? El gobierno tampoco nos puede llevar con el chantaje delincuencial de decir: si tú no haces lo que yo digo, el pueblo va a seguir viviendo mal. Y una prueba es la siguiente: ya tú tuviste la oportunidad de vacunarte allá en Chile donde estás. Pregúntate tú por qué tu papá en Venezuela, que debiera estar en un gruptario con prioridad por su pequeña edad, por su corta edad, pero debía estar vacunado primero que lo que te vacunaste tú, ¿por qué en Chile ya tú tuviste la oportunidad de vacunarte y aquí en Venezuela las personas de 90, de 80, de 70, de 60, de 50 años no tienen la oportunidad de vacunarse? Por un problema político. Tú, por ejemplo, ¿ah? Por un problema político. Claro, político. Te voy a decir que es tan político. Fíjate lo que pasa. En Venezuela, los médicos cubanos tuvieron prioridad para vacunarse y los médicos venezolanos no. Entonces, se vacunó el presidente de la República, se vacunaron los ministros, se vacunaron los generales y los diputados de la Asamblea Nacional, que ellos acaban de hacer salir, pero el pueblo, el médico, la señora de 90 años, el hombre de 80 años, no ha tenido la oportunidad de vacunarse. En todos los países estoy viendo que están llegando ya un grupo etario entre los 18 y 30 años. En Venezuela no se ha comenzado. Eso tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión. Y si yo fuera presidente, me preguntaría: ¿para qué yo soy presidente? ¿Para oprimir a los venezolanos? ¿Para que mueran más de 300 médicos por COVID porque no he sido capaz de llevar la medicina? ¿Para que los venezolanos emigren? Eso le debe cargar en su conciencia al presidente de la República. Ahora, todos los médicos decían: explotó las del COVID, es que no las pueden esconder más. No pasó nada distinto a lo que estaba pasando anteriormente. Solo que en este momento, como les llegó Caracas y se les acabó el oxígeno y todo el mundo andaba en las redes sociales pidiendo oxígeno porque las personas se estaban atendiendo en su casa y se agotó el oxígeno, tuvieron que decir que efectivamente ya es multitudinario el problema con el COVID en Venezuela. ahora, Eliseo Fermín, te me adelantas en algunos temas que obviamente están en la agenda noticiosa. Yo quisiera cerrar el tema electoral porque me ha parecido muy interesante tu análisis y déjame decirte que lo comparto y pudiera haber una lista todavía mucho más larga de observaciones, de quejas, de denuncias que pudiera hacer la oposición por unas elecciones. Pero permíteme colocar en la línea del tiempo algunos momentos
de la política zuliana. Manuel Rosales fue gobernador muchos años, después vino Pablo Pérez, logró ser gobernador, Evelyn alcalde de la ciudad de Maracaibo. Es decir, en el caso del Zulia, la oposición ocupó durante largos años cargos públicos bajo la figura electoral. Por eso te quiero repreguntar sobre la imperiosa necesidad que hay y que ya públicamente muchos sectores lo están pidiendo, de que ustedes regresen a la arena electoral. No estoy afirmando que ustedes no luchen por condiciones, no, pero que en el combate electoral hay que pedir condiciones. Y que Guanipa, que fue el último candidato a gobernador, bueno, ganó las elecciones. Pasó lo que pasó. Podemos estar aquí largas horas debatiendo si lo hizo bien, si lo hizo mal. Bueno, unos dicen fue un gravísimo error, otros que no, otros lo aplauden, en fin. Hay todo un mare magnum de interpretación. Pero lo vital que quiero precisar en la pregunta es que la oposición debe regresar a la arena electoral, luchar por sus condiciones, hacer lo que tenga que hacer para que el proceso sea justo, sea democrático, sea lo que, pero tienen que regresar a la arena electoral. Lo están solicitando incluso sectores muy diversos de la sociedad. Eso te lo quiero repreguntar. No, yo estoy de acuerdo con las elecciones. Yo no soy un enemigo de las elecciones. Yo estoy pidiendo inclusive que la opción haga sus elecciones primarias y no lo vengo pidiendo desde ahorita. Ese tweet lo lancé en el mes de diciembre del año 2017, fecha concreta, 13 de diciembre del año 2017. Búscalo en la producción y ahí lo puedo poner y ves lo que es mi pensamiento. Ahora, yo diría, contestándote con otra pregunta, ¿tú no crees que el gobierno tiene que poner en vigencia la Constitución? Claro, la Constitución, es su deber, es su deber. Se juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República. O sea, las elecciones tienen que ser constitucionales. En Venezuela el voto tiene que ser universal, directo y secreto, porque si no, no elecciones. Yo te puedo convocar un comicio y si cuando tú llegas alguien está apuntándote con una pistola y te dice apriete que esa tecla. Y es para que sepamos el ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra Fuerza Armada no puede seguir prestándose para dejar que los milicianos sean quienes estén en los centros electorales y estas personas a su vez prestándose para el voto asistido. Voto asistido no es elección. Entonces yo diría, condiciones mínimas, tienen que ser que se respete la Constitución y la ley. Correcto. Porque el resto... Voto asistido no es elección. Qué gran frase. Rafael Ángel, por favor, pasa a la sala de redacción con esa frase. Pero qué espectacular. Pero muy bien, Eliseo. Pero con todo y eso, la oposición ha ganado elecciones. Chicos, ¿y no viste cómo ganó Guanipa esas elecciones? Contra viento, fuego y marea. Claro, es que yo no te estoy diciendo que no. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros ganamos las 2/3 partes en el 2015. Allí las ganamos. ¿Y qué hizo el gobierno? Pero mira... aprovechar un error de Henry Ramos. Eso fue lo que hizo el gobierno. Bueno. No escucho. A ver, ¿ahora nos escuchas? Sí. Que te decía que dijiste que la oposición ganó 2/3 en el 2015. Es cierto. Y lo que hizo después fue aprovechar un error en el discurso de instalación del señor Henry Ramos Ayub. No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que en 6 meses iban a utilizar todos los mecanismos para sacar al gobierno. No, mira, porque esa es la verdad. Porque la gente votó abrumadoramente por la cadena nacional para que le corrigieran el gobierno. Y él no dijo que le iba a sacar con bayoneta. Él dijo que le iba a sacar con métodos constitucionales. Ahora, ¿por qué
quitaron las 2/3 partes, le quitan las 2/3 partes, quitándole los diputados de Amazonas para que no se pudiera convocar una asamblea constituyente, y eso es constitucional. ¿Tú sabes quién planteó esto, Chávez? Entonces tú no puedes decir, mira, la constitución va a estar vigente, pero los artículos que se van a aplicar son los que le convengan al gobierno, y además culpar a la oposición de eso. No, la constitución está vigente en todos los artículos, y la constituyente no es para que la convoque el gobierno. Si el pueblo dio 2/3 partes, la oposición también podía convocar a la constituyente, y el gobierno no tenía ningún derecho a violentar la voluntad popular y a ir en contra de lo que dijo el pueblo y suscribió el CNE. Sí, Eliseo, estoy muy de acuerdo con algunos de los aspectos que tú analizas. Coincido con Rafael Ángel Andrés cuando te pregunta sobre lo que muchos piensan, mirando hacia atrás los acontecimientos, habría sido un error político de Henry Ramos, que tenía el presidente Maduro ahí, le dice que va a trabajar para sacarlo del poder, y ¿qué pasó después de allí? Cónchale, hermano, le cayó encima todo, ¿no? Pero eso en el juego político democrático, allí yo tengo una posición. permíteme hacerte la pregunta. En el ambiente democrático eso debió ser lo más normal del mundo, pero no lo estamos. Yo hago un programa de radio con un señor que se llama Gustavo Vecino. Bueno, y vivo peleando con él sobre, sobre este tema. Tiene tu misma opinión. Yo le digo, pero ven acá, a veces un buen equipo vota el juego o no lo vota, chico. Dime la verdad, Eliseo Fermín. A veces votamos el juego, chico. Y esta mañana la oposición votó el juego, porque ni trabajó en sacar al presidente Maduro, y el gobierno le cayó adelante, picó adelante y hizo todo lo que hizo. Develó su estrategia, Henry, en ese discurso devela la estrategia. Déjame, no. Si yo hubiese sido Henry Ramos, ojo, y a mí quien me expulsó de AD fue Henry Ramos. Yo no tengo ninguna razón para defenderlo. Pero si yo hubiese sido Henry Ramos y presidía la asamblea que con el pueblo ha obtenido las 2/3 partes, no iba a sentar al presidente de la República para alabarlo. No, señor. No. Pero déjame contestar. Ni el presidente de la República puede decir cuál es el discurso que a él le gusta de la oposición. Claro. Nosotros habíamos derrotado al gobierno haciendo lo que tú nos estás pidiendo que hagamos, que es ir a elecciones, y fuimos a las elecciones como las planteó el gobierno. Las ganamos, pero además te dicen, no, pero tú vas a quedar como que tú ganas el ticket, y cuando tú vas a cobrar te dicen, no, yo te la voy a pagar. Te la voy a pagar todos los meses $100, que tú llegues a $1,000,000. No, señor. Tú tienes que pagar el ticket, y el presidente de la República se debió sentar allí derrotado porque el pueblo lo derrotó. Y Henry lo que hizo fue expresar lo que el pueblo de Venezuela ansía en este momento, es salir de manera constitucional del gobierno. Y la forma de hacerlo en aquel momento era convocar la Asamblea Constituyente. Y estos militares y este gobierno se alzaron contra la Constitución, contra el voto popular, y anularon la Asamblea Nacional. No lo podemos ver como bueno. Eso que hizo el gobierno, que es violentar la Constitución, nos parece bueno, y nos parece malo el que haya apañado la voluntad popular. Pero yo no lo veo como bueno lo que ha dicho el gobierno. Tampoco. Simplemente... Pero esto es un ajedrez político. Tampoco esto es un torneo, caramba, entre las hermanitas descalzas. Pues, por favor, esto es política. Y yo creo que develamos ahí la estrategia y nos podemos dar. Pero fíjate, hombres tan preparados como tú ya deben presentar su nombre, por ejemplo, a la gobernación del estado. Esa propuesta que tú haces te llevaría a una candidatura a la gobernación, chico. Bueno, yo estoy planteando
yo estoy planteando que nosotros debemos hacer lo contrario que hace el gobierno. Como allí no interviene el Consejo Nacional Electoral, sino sería la propia oposición, que nos tratemos civilizadamente y que además elijamos el candidato presidencial, los candidatos a gobernadores, los diputados, elijamos también nuestra directiva de la unidad, quienes van a conformar la unidad, no personas que nombren ellos mismos como representantes de la unidad. Tenemos que nombrar a nuestras personas que nos van a representar en cualquier diálogo, no ser los escogidos enviados de alguien, sino que tienen que ser escogidos por el pueblo, pero además los voceros internacionales tienen que ser escogidos por el pueblo de Venezuela para que exista una verdadera unidad y salgamos con candidatos únicos. ¿Tú sabes qué temo yo? Que más adelante se nos diga, mira, ya conseguimos las condiciones, pero no hay tiempo para hacer las primarias. Ese es el momento peor para la oposición y de desunión, porque en estos momentos no hay liderazgos, ni los partidos tienen la fuerza que tuvieron en otrora, sino que todos los liderazgos deben ser refrendados por la voluntad popular. Todo aquel que sea candidato necesariamente tiene que ser escogido por el pueblo. Y la jugada sería venirnos a decir posteriormente o las elecciones salen muy caras o no hay tiempo para hacer elecciones. Cada candidato a gobernador debe ser el que presione en cada estado al gobierno para que se conduzca de forma democrática. Cada candidato a alcalde debe presionar su municipio. Cada candidato a diputado tiene que hacer lo mismo y todos debemos estar en una mesa avalados por la voluntad popular. Lo demás se lo dejamos al gobierno, que es un gobierno de militares. Está muy interesante eso, Rafael Ángel. No sé si vamos a la pausa o... Correcto, correcto. Debemos ir a la pausa. Antes quiero decir que esto es un programa de entrevistas, pero también se puede debatir tranquilamente. Eliseo no tiene que estar de acuerdo con Rafael Galicia, ni Rafael Galicia conmigo, ni yo con Eliseo, y así sucesivamente. Para las personas que nos están viendo en televisión, en YouTube, y nos están escuchando a través de Luz Radio. Algunos estarán con Eliseo, otros con Rafael Galicia, algunos conmigo. La mayoría va a estar con Eliseo, chicos. Eso es un líder de mucho fuste. Es un atrevimiento de mi parte intentar polemizar con este cristiano. Me lleva años luz en esto de la cosa política. Ojalá y Venezuela vuelva a Maracaibo, que tú y yo conocimos, que tenía 8 emisoras de televisión solo en Maracaibo, y además en el Zulia habían como 17 y 18, a cientos de programas de televisión de opinión, donde uno concurría con señal abierta y en el cable a ver los programas de opinión, y cada quien era capaz de lanzar sus ideas. Y en el fondo, ¿qué estoy pidiendo yo? Que sea la gente quien decida. Claro. Porque voy a tener siempre parte de la verdad. Nunca voy a tener toda la verdad, ni la absoluta verdad. Lo real es que los venezolanos y los zulianos tenemos que ponernos de acuerdo. Y la mejor forma de ponernos de acuerdo es legitimándonos. Desde el 2015, aquí no se hacen elecciones más o menos sensatas. De allá para acá han pasado 6 años. Necesariamente tenemos que legitimarnos. Y sobre todo porque a última oportunidad, fíjate, hay un caso que... Pero vamos, ahora, Eliseo. Fíjate, Manuel Rosales, pero déjame decir esto. Mira, Manuel Rosales no fue capaz nunca ganarle una elección a Arias. Las perdió todas con Arias. Pero cuando Guaní fue en representación de la luego de un proceso primario, derrotamos a Arias. Esa es la historia. Hay que estar del lado de la voluntad popular necesariamente. Bien, estamos conversando, amigos del programa 8 Columnas, con Eliseo Fermín, expresidente del Consejo Legislativo del Estado de Zulia. Una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas.
Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con Eliseo Fermín, dirigente político. Además, creo que es agente libre, Eliseo. Chico, Eliseo, ¿te anotas en la carrera por la gobernación? Ya yo te lo he declarado 3 veces. Yo soy candidato a gobernador de este estado y estoy pidiendo no ser candidato a gobernador desde siempre las primarias. ¿Y Correcto. por qué las estoy pidiendo? Te voy a poner ejemplo de por qué es la justificación. ¿Cuál es la persona en la que tú más has confiado en toda tu vida? Tú más confiaste en toda tu vida. Cónchale, mi madre. Tu mamá, ¿no? Claro. Sin lugar a duda, es la persona en la que tú más has confiado. Sin lugar a duda. Sí, sí, Ajá. sin duda. Y tú hubieses dejado que tu mamá escogiera a quien iba a ser tu esposa y la mamá de tus hijos. No. No. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a dejar la decisión de quiénes son los candidatos a un cenáculo de DACA? No, por mucho que los queramos, por mucho que confiemos en ellos, necesariamente tenemos que ir a elecciones y todo aquel que se oponga a las elecciones primarias está jugando para el gobierno. En este momento no es problema ni el dinero, ni es problema el tiempo. Pero, Eliseo, ni el tiempo es problema. Hemos tenido momentos en eso. Por ejemplo, la oposición escogió el candidato presidencial, ¿te acuerdas? En unas primarias. Participó, por cierto, Pablo, María Corina, Enrique Capriles, y ¿quién más? Había otro. Creo que Pablo Medina, me parece. Creo que Pablo Medina, ¿no? Fue un momento... Leopoldo, candidato, muchísimos candidatos. Sí, la oposición ha transitado esos momentos. ¿Qué haría factible que de nuevo la oposición se encumbre por esa vía, ¿no? Ya van los primeros 3 meses del año. Y el gobierno arrancó el 4.º mes del año y el gobierno anunció las elecciones a gobernadores. Y alcaldes. Dijo que iba a nombrar un nuevo CNE y ya hasta han hecho las respectivas entrevistas a los candidatos al CNE. Se medio paró. Yo había pronosticado que el mes de marzo el gobierno liquidaba esa cuenta, podía liquidarla, pero no. En todo caso, el gobierno va andando. El gobierno está trabajando en las elecciones y la oposición ni fu ni fa. Por eso es muy importante lo que tú acabas de decir, porque es cierto. Cuando venga ya las elecciones, no, es que no hay tiempo para unas primarias. Es que no hay tiempo para participar. A eso no se puede jugar, y eso es una viveza. Además, todo el mundo sabe que ese ha sido el juego en otras oportunidades. Yo quiero decir, por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro miente. ¿Por qué? Porque él nos dijo el 6 de diciembre que las elecciones eran en el primer trimestre de este año. Mintió el presidente. Y luego que tenían ya escogido las 75 personas que calificaban para ser miembros del CNE, aperturaron de nuevo el proceso de selección. Porque en el fondo el gobierno está jugando para arrastrar las elecciones el año que viene y decirnos a nosotros los venezolanos, escojan qué quieren, elecciones regionales o quieren referéndum revocatorio. En eso anda el gobierno, en eso anda el presidente de la República, porque ellos saben, no pueden dar ningún tipo de garantías porque van a perder y ellos están asidos al gobierno. ¿Por qué tú crees que el gobierno sale con una especie de guerra a provocar a Colombia en el Arauca? Porque les dijeron del norte que no los iban a atacar. Entonces se soltaron el moño. Lamentablemente, el gobierno está fuera de la norma, fuera de la ley. Y los venezolanos tenemos que tener un único comando. Tenemos que empujar en un solo sentido, ser una sola fuerza, en unidad, como fuimos en el año 15,
con una tarjeta única y unos únicos candidatos. Y mientras Henry Ramos decía que nada más obtenía 98, el pueblo nos dio 112, exactamente las 2/3 partes para convocarle el referéndum revocatorio y para convocarle la Asamblea Nacional Constituyente, y el gobierno se atravesó de forma inadecuada, inconstitucional en ese caminar democrático que teníamos los ciudadanos. Eliseo, ¿cómo hacer esta mega elección primaria que tú propones para convertir a la oposición en un cuerpo colegiado? Es decir, escoger la dirección política, escoger un candidato presidencial, escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, pero ¿cómo hacer factible la unidad previa a que todos los factores políticos piensen como tu propuesta de una legitimación, si ya hay unos líderes actuales de la oposición que dice, yo soy el líder de la oposición? Entonces no necesito pasar por un proceso nuevamente de legitimación porque se sienten parte de las principales cúpulas de los grandes partidos de la oposición. ¿Cómo hacer viable esa mega elección primaria de la que tú planteas? La que planteo no, la que está en la Constitución, en el artículo 67. Y además la que es necesaria. Muy sencillo, con voluntad democrática, todo aquel que se diga que es líder debe colocar su liderazgo de cada determinado tiempo a los cultos de ciudadanía. Yo no soy presidente por século loro, o no soy diputado todo el tiempo, o aquel boxeador no es campeón mundial para toda la vida, sino aquí está el campeón mundial y el retador hermano. Cada 3 meses, cada 5 meses se van haciendo peleas hasta que el campeón mundial deja de serlo y uno de los retadores pasa a ocupar su lugar. Aquí lo lógico debiera ser, si hay alguna persona que se considera que es líder de la oposición, en este momento, este planteamiento debiera estar leyendo Eliseo Fermín. Debieran estar haciendo esos líderes, porque si son líderes, ¿por qué tienen miedo a medirse? Si tú tienes 80, yo he visto por ahí unas encuestas que fulano está en la primera opción, ¿por qué no se mide? El que es líder en una democracia necesariamente tiene que medirse, no se es líder porque yo digo que soy líder. Me explico, te voy a poner otro ejemplo. Se suponía que el primer partido en Zulia era el Nuevo Tiempo y se midió Guanipa varias veces con Evelyn para la alcaldía de Maracaibo y perdió. Y luego se midió para la gobernación. Ganó Guanipa a Evelyn. No se pudo trasladar el mismo resultado de los procesos anteriores con un colegio electoral distinto. Y sabiendo que Evelyn, mayoría de votos en los municipios, pero perdió fue en Maracaibo. En Maracaibo votó por Evelyn 2 veces para alcaldesa y la tercera vez la votó en contra para gobernador. Necesariamente, eso no puede ser por decreto, Rafael Andrés, que soy el líder de la oposición porque yo lo decreté. No, ni porque yo fui candidato o porque soy jefe de un partido. Todo el tiempo tú tienes que, si eres democrático, tú tienes que medirte. Y además, si tú te vanaglorias de que eres líder, tienes que medirte. No puedes estar diciendo, mira, yo me elegí en el año 73 para presidente y soy presidente en el año 2023. Eso no puede ser. Claro. Eliseo, ¿quién comanda la oposición con Juan Guaidó enfermo de COVID? No, yo creo que Juan Guaidó, el hecho de que él esté enfermo de COVID no significa que esté debilitado, está guardando reposo, pero es Juan Guaidó el jefe de oposición. Y eso, aunque a unos factores no les gustan, pero en Venezuela es muy importante, para mí es importante, para Eliseo Fermín, el acompañamiento internacional. El jefe de la oposición no puede ser el estilo Carmona, y yo creo que tenemos que aprenderlo. Quien daba todos los partes, todos los días era Carlos Ortega, pero quien salió a tomarse el gobierno para sí, Carmona, que el día anterior nos prometió que al otro día iba a un triunvirato y luego se posesionó él solo. Ese tipo de liderazgo así
por sorpresa, no tienen asideros bucales. Eso no puede ser. Yo no entiendo por qué, si nosotros somos demócratas, le tenemos miedo a que el pueblo participe y decida. Es el pueblo el que tiene que decir, mira, Eliseo, tú te pones en este lugar o tú vas para acá. Mira, Rafael Andrés, el que le toca encumbrarse es a ti y tú vas para este puesto. Es el pueblo, si es que somos demócratas. Nosotros tenemos que tomar la vía democrática y es una forma de buscar la movilización del pueblo en este momento, sin la participación del gobierno. ¿Tú te imaginas todos los candidatos a alcaldes y a gobernadores del país y los candidatos presidenciales buscando la legitimidad del pueblo de Venezuela en este momento, la organicidad que tomaría la oposición? Y cuando aquel salga elegido por el pueblo, ¿tú te imaginas la legitimidad que va a tener detrás? De verdad que es verdaderamente importante. Ahora, pregúntate, ¿por qué los factores políticos que se dicen ser demócratas en este primer trimestre tú no viste decir ni pío? Te pongo otros ejemplos. Aquí en Maracaibo estuvo saliendo el agua sucia, pero era barro. Durante 15 días tuve que poner una cuña para denunciar al gobierno. Ay, que el resto de los factores políticos. Claro. Bueno, haciendo política por redes sociales nada más. Mira, Eliseo, me hiciste recordar, me tienes hacia atrás. Lo de las primarias, también hemos vivido ese momento. El Partido Social Cristiano Copey escogió su candidato presidencial en unas primarias. Esas primarias las ganó Osvaldo Álvarez Paz. Y no sé, no tenemos tiempo para detalles, ¿no? Pero se criticó que el partido había seleccionado su candidato presidencial con mucha antelación y que la candidatura de Osvaldo tuvieron que meterla en un congelador, dijeron los adecos, está metida en un congelador y ahí se va a quedar, porque todavía faltaba mucho tiempo. Es decir, en Venezuela, la democracia venezolana ha experimentado momentos como los que tú estás proponiendo y yo creo que pudiera ser una salida muy interesante esa que tú propones. Yo la voy a respaldar. Interpretación, yo recuerdo perfectamente todas esas acciones que de Zulia ejecutó Osvaldo Álvarez Paz, que en aquel entonces era conocido en el estado como el Zuliano Mayor, y fue capaz desde el Zulia sobrepasar una candidatura caraqueña como la del Tigre Eduardo Fernández. Lamentablemente la historia del fundador de organización política no lo deja muy bien parado. Cuando sus dos delfines al fin se mide para ver cuál de los dos debía conducir al socialcristianismo en Venezuela, el líder se les atraviesa. Trunca, lamentablemente, el funcionamiento normal que ese partido tenía. Amén. Esto es una cuestión. Yo estaba en Caracas en febrero, estuve con José Páez en el Congreso en el momento del decreto de suspensión de garantía, el acuerdo que había en todas las fracciones políticas de que no se debía hablar allí en el Congreso. El presidente Pérez no estaba de acuerdo con que se suspendieran las garantías. Aristóbulo Turis, que estaba allí, dijo que no iba a hablar y así lo hizo. Y lamentablemente quien rompe eso y trae como consecuencia todo lo que tenemos es Rafael Caldera, que fue al Congreso a justificar la actuación de un... Mira dónde no tiene. Con esto no estoy negando los aportes hacia la democracia que tuvo el socialcristianismo y sobre todo Rafael Caldera, que fue soporte de la democracia con Rómulo Betancourt. Pero eso fue un error que nos trajo a lo que tenemos aquí ahorita. Con esas acciones por querer ser eternos candidatos desde el año 1948 y en el año 98, 50 años, Rafael Caldera era candidato y había acabado con el partido y con los dos hombres que él había creado para conducir a Venezuela. Son 50 años, son 50 años y fíjate quiénes vienen conduciendo este proceso contra el chavismo
que lleva 23, casi la mitad del tiempo que fue candidato Caldera, y todas se empeñan en seguirlo conduciendo sin la legitimidad que le debe dar el pueblo de Venezuela. Bueno, 7 veces candidato presidencial, Caldera. Y me tientas con ese tema. Eliseo, finalmente estamos llegando al final del programa. Te queremos agradecer estos minutos con Oye, nosotros. ya tan rápido, pero todavía nos faltan muchos temas. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante que se da en el Zulia. Confirmaste tu nombre como precandidato o candidato a la gobernación del Zulia. Hay otros nombres que también se han conocido en este programa. Juan Carlos Vamos Velasco. a decírtelo así. Déjame interrumpirte. Vamos a decírtelo así. Yo estoy proponiendo mi nombre para candidato a la gobernación en unas primarias. Pero si no hay primarias, yo soy candidato a gobernador. Y luego no vayan a decir que yo salí a dividir. Bueno, fíjate, hay otros nombres. Juan Carlos Velasco, el Toto Márquez, Enrique Márquez. Todos han propuesto su nombre, pero la cúpula política en Caracas no ha decidido nada. El Zulia estaría dispuesto o en pro de promover unas primarias en la región dentro de la oposición, indistintamente de lo que se decía en Caracas, para tener otra línea de acción política, que la oposición practique la descentralización de la que tanto habla. Yo te voy a responder eso con una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con que el candidato a gobernador del Zulia sea escogido en Caracas? Y tú utilizaste una palabra clave. ¿Tú estás de acuerdo que una cúpula política en Caracas, quién es el candidato a gobernador del Zulia? No. Creo que es el pueblo del Zulia que tiene que hacerlo. Yo creo que es el pueblo del Zulia que tiene que hacerlo. Y todo aquel que se cree en condiciones de ser candidato tiene legítimo derecho a hacerlo. Y todo aquel que se crea el líder tiene que poner su corona en el ruedo, y si tiene muchos votos gana. Más nada, y todo el mundo sale a apoyarlo, pero no puede jugar al vivo, hacerme el muerto todos estos días para posteriormente salir a decir, mira, me pusieron en Caracas, ya no hay tiempo para hacer elecciones y tú estás jugando a la división. No, en este momento estamos planteando que la oposición en Venezuela, y el Zulia es parte de Venezuela, legime su liderazgo, vayamos con candidaturas únicas. Tú sabes que sería sabroso que se elijan los candidatos y por encima de lo que diga el gobierno, todos los candidatos vayan con todos los partidos y con todas las tarjetas de los partidos. Esa es la verdadera unidad, no estar negociando apoyo aquí, no apoyo allá, sino los candidatos, los partidos lanzan sus candidatos y los que ganan son candidatos de los partidos. Así derrotamos al gobierno. ¿Y tú sabes cuál sería el cogollo? El pueblo de Vela. Y todo aquel que no juegue a esto está jugándole el juego al gobierno, porque al gobierno lo derrotamos unidos, sin miedo, con la democracia de por medio. Y el que ganó, ganó. Y así lo apoyamos. Pero impuesto, voy a usar una palabra, no es muy castiza, pero tiene un tufo a no democracia. No es muy agradable el olor. Eso no es bueno. Es lo que la gente quiere. La gente no quiere que lo lleven nariciado como los bueyes. La gente quiere escoger y que las personas se comprometan, y creo que es lo que conviene en este momento, que el PSUV imponga sus candidatos y que el pueblo de Venezuela legitime los candidatos de la oposición. Bueno, excelente. El PSUV va a escoger sus candidatos, en el caso de las alcaldías, a través de las VC, nos dijo el presidente del Consejo Municipal. Imagínate tú. Qué proceso tan democrático. ¿Por qué no consultan a las bases? ¿Por qué no consultan a las bases? Los VHs todos son empleados del gobierno. Esas no son elecciones. Eso es como aquellos que en algún momento dijeron que Medina Angarita era más demócrata que Rómulo Betancourt. Por Dios, es al pueblo al que hay que consultar, no a los concejales a ver quién era el presidente de la República. Entonces aquí hay unas que se dicen intelectuales que ponderan las elecciones que eran de segundo grado, de pura gente vinculada al gomecismo, por encima de que hasta el último de los analfabetas o de las mujeres votara en Venezuela por el candidato presidencial. Ese tipo de cosas no puede ser, y hay que reivindicarlas, hay que ya ponerle un parado. Bueno, muchas gracias, Eliseo, como siempre, fogoso.
Muchas gracias por tu visita al programa A 8 Columnas. Apenas es la primera visita del año y vamos a ver qué nos deparan las próximas semanas. Muchísimas gracias, Eliseo. No, gracias a ti. Y puntualizo. Ángel. El presidente de la República mintió. No, las elecciones en el primer trimestre. No está cumpliendo lo que dice. Ya. Bueno, con la despedida, Rafael Ángel Andrés. La vacuna estamos. Sí, No se calma una pandemia como esta con inmovilización. Se cura con vacunas. sin duda, sin duda. Amigas, amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a Eliseo Fermín, expresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y dirigente político de una destacada trayectoria. Analizábamos y debatíamos sobre la cosa política, como le dice Rafael Galicia, a nivel regional y a nivel nacional. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A 8 Columnas. Véannos en Telecolor, escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límite al pueblo zuliano. Amén.